Vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por su palabra, por la palabra que viene de parte del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: y aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Vamos a hacer una palabra de oración. Vamos a pedir al Señor que nos dé un buen consejo, que nos dé una buena palabra. Levante su mano derecha y juntos pidámosle a nuestro Padre. Sí, Señor, estamos delante de ti, Señor, manifestando nuestra atención, manifestando, mi Dios, que te amamos, que te exaltamos, te adoramos. Pero ahora, Señor, nos preparamos para ser ministrados por tu palabra. Envía tu consejo, envía tu instrucción, que podamos, amado Padre, estar, Señor, atentos a lo que tú nos enseñas en esta hermosa noche. Gracias te damos porque sabemos que tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma con toda su fuerza. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Vemos en este relato la comparecencia de dos hombres. Un hombre que Dios le da a esta persona, lo llama hombre de Dios. Este hombre de Dios dice que por palabra del Señor fue enviado a otro hombre. En el momento anterior, Jeroboam había sido también un hombre que Dios había llamado. Pero ahora el comportamiento de Jeroboam estaba desviado. El comportamiento de Jeroboam no era lo que Dios le había instruido. Lamentablemente, el ser humano es muy dado a equivocarse, a desviarse, a irse por otro sendero. Entonces vemos en este versículo 1 cómo tienen el encuentro una persona que no menciona su nombre, pero la escritura lo registra como un Ish HaElohim, o sea, un hombre de Dios. Y entonces ese hombre de Dios llevaba un mensaje para el rey Jeroboam. Vemos aquí a dos hombres, vemos aquí a dos personas, cada uno en su momento, cada uno de ellos siendo personas que recibieron en sus manos un proyecto de Dios. Ambos comparecen, ambos están de frente. Cuando vemos cómo Jeroboam, que era el rey, dice que estaba junto al altar para quemar incienso. Y desde ahí vemos cómo Jeroboam ya había modificado, ya había cambiado varias de las instrucciones
que nuestro Padre Dios había dejado registrado en el libro de las instrucciones, o sea, el libro sagrado. Bien claro dijo el Señor quiénes iban a desarrollar el sacerdocio. Y ahora lo vemos a Él en el altar del incienso. Lo vemos ahí desarrollando una actividad que Dios no le había mandado. Y si usted lee el capítulo anterior, dice que Jeroboam había establecido sacerdotes de acuerdo a su conveniencia. No eran de la tribu de Leví, no pertenecían al linaje sacerdotal. Y ahora vemos a este rey ocupando un lugar que no le corresponde. Levante su mano derecha y dígale al Señor: abre mis ojos, abre mi entendimiento. Quiero comprender, quiero entender tu palabra. También en este versículo 1 registra dos lugares, dos ciudades: la ciudad de Judá y la ciudad de Betel. Vemos entonces dos ciudades ahí. En Judá estaba el templo que Salomón había construido. En Betel ya no había esa tienda móvil, ya no estaba en Betel, pero Jeroboam levantó también allá en Betel un santuario. Y aquí de esto, hermanos, amado pueblo de Dios, tenemos que sacar una lección, una enseñanza para nosotros. Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado instrucciones a desarrollar en esta tierra. Tú como papá, como mamá, tienes trabajo, tareas que desarrollar. Y es de suma importancia no salirse de las instrucciones divinas si queremos tener resultados favorables en la vida. Cuando la persona tiende a desviarse, irse, separarse, la persona solita se mete en líos, solita entra a linderos de crisis. Por eso el tema que le hemos puesto a esta plática, a esta administración, es: sigue las instrucciones. Vamos a ver, vamos a degustar esto. Fíjese que cuando el Señor escoge a un hombre, a una mujer, cuando el Señor tiene a bien elegir a un siervo, a una sierva para desarrollar una tarea, el Señor lo vemos como nos explica allá en Deuteronomio 1:13 las características que debe de tener una persona que se le encarga un trabajo, un oficio, que se le encarga la dirección de su familia, la dirección de una empresa, la dirección de un ministerio, estar al frente de una congregación. Dice el Señor allá en Deuteronomio 1:13: escoged entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos. Vamos a declarar esas tres virtudes con toda su fuerza: sabios, entendidos y expertos. Una vez más, que esto se haga una realidad en nuestra vida: sabios, entendidos y expertos. Y entonces dice el Señor: y yo
los nombraré como vuestros jefes. Cuando uno se va a la escritura, en el hebreo, cuando esa palabra jefe se está refiriendo a la palabra Rosh, y Rosh tiene que ver con la cabeza superior, con lo que está en las alturas. También se refiere a la altura de las estrellas. Rosh también se refiere a la cima de la montaña. Rosh también se refiere a las acciones selectas de un hombre o de una mujer, acciones que producen bien, acciones que traen vida, traen alegría, traen bienestar a los que están a su lado. Y por eso, hermanos, cuando el Señor mira que una persona degusta la sabiduría, degusta entender las cosas y practicarlas, porque eso se llama ya conocimiento, entonces el Señor prepara a sus hijos, prepara a sus hijas para colocarlos en una distinción, en un puesto, en una dimensión de respaldo. Pues estos dos hombres, el hombre de Judá y Jeroboam, las Sagradas Escrituras, al mencionar que eran hombres de Dios, en el caso de Jeroboam, usted mirará en el capítulo 12 como un profeta va y lo unge y le da el proyecto de reinar sobre 10 tribus de Israel. Quiere decir que ese hombre, en sus entrañas, en su mente, en su corazón había sabiduría, inteligencia y conocimiento. Ahora, este hombre de Judá, al ser enviado con un mensaje en su vida para el rey, nos enseña también la escritura entonces que este hombre era sabio, inteligente y con conocimiento. Vamos a pedir esas 3 virtudes una vez más. Dígale al Señor: Padre del cielo, dame ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está quedando claro? El hombre de Judá y Jeroboam, ambos en su momento desarrollaron esta dedicación, esta manifestación en su vida. Y llama la atención cómo en las Sagradas Escrituras esas 3 ministraciones, sabiduría, inteligencia y conocimiento, al sumar el valor numérico de esas tres virtudes, nos da un resultado de 416. Y la palabra roexón, pastor de ovejas, da el mismo resultado. Entonces aquí debe de traer esto a nosotros una enseñanza, porque creo que todos los que estamos aquí anhelamos que nuestra familia esté en un nivel de altura. Solamente 2. Queremos que la familia esté en las alturas, esté en la cima, esté sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, tenga acciones selectas, acciones de vida, acciones de bondad, acciones justas. ¿Sí o no? ¿No es bueno eso? Sí. Pero lamentablemente el ser humano es muy dado a descuidarse, a confiarse, a perder esa disciplina, a perder esa perseverancia. Y cuando se descuida la persona, entonces comienza a hacer cosas indebidas, comienza a manifestar actividades deshonrosas,
actividades vergonzosas. Y entonces vemos cómo este hombre llamado Jeroboam, en un momento, porque así lo dice la Escritura, dice que era un hombre industrioso, era un hombre pilas, activo, dinámico, al grado de que Salomón tuvo como que cierta afectación en su ser interno cuando vio la forma en que Jeroboam desarrollaba las cosas. Y eso le agrada a Dios, cuando una persona se manifiesta con buenos pensamientos, con diligencia, se manifiesta de una manera justa, acciones selectas, con pensamiento del cielo, queriendo agradar a Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo escoge, lo elige. ¿Qué hace Dios? Lo llama. Pero una vez que ya tiene un resultado favorable, ¿sabe qué hace la persona cuando comienza a irle bien en la vida? Cuando comienza a tener logros, le da la espalda a su Creador. Se olvida de quién lo levantó, se olvida de quién lo ha ayudado, y comienza entonces a desarrollar acciones soberbias, manifestaciones de rebelión, de usurpación. ¿Qué hacía Jeroboam en el altar? Si él no era sacerdote, él era rey. Pero era tanto su hambre de poder, era tanto su egoísmo, que su corazón se infectó tanto que, amado pueblo de Dios, en sus venas corría sangre violenta, corría sangre que ya no tenía esa manifestación de sabiduría, prudencia, ya no la tenía. Ahora estaba haciendo las cosas a su manera. Ahora se estaba conduciendo como él creía que eran las cosas. Y esto suele sucederle al ser humano. Por eso el Señor dice: paraos en los caminos, detente y observa las sendas antiguas. Ve cómo se condujo Abraham, ve cómo se condujo Isaac, ve cómo se condujo Jacob, ve cómo se condujo Moisés, cómo se condujo José, cómo se condujo David. Ve el ejemplo de ellos. Hicieron acciones que no fueron correctas, pero hicieron acciones que me agradaron a mí. Y entonces vemos, amada iglesia, vemos a Jeroboam totalmente desviado. ¿Y qué hace Dios? Levanta entonces a otro hombre y le da el mensaje: vas a ir y vas a llevar este mensaje. Vas a llevar este mensaje que hará que Jeroboam entienda lo que está por venir. Mire lo que dice el versículo 2: y clamó contra el altar por palabra del Señor. Con toda su fuerza diga: todo lo que yo hago, lo hago porque está escrito. Y eso debe de ser nuestra brújula en la tierra, nuestra guianza. No hagas cosas que no están escritas. No te comportes ni hagas manifestaciones a tu manera. Haz lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces dice que abrió la boca y clamó contra el altar por palabra del Señor, y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti
O sea, sobre ese lugar va a sacrificar a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Y sobre ti serán quemados huesos humanos. Fíjese, amado pueblo de Dios, cómo el Señor nos muestra en este mensaje que Dios es un Padre de oportunidades, es un Padre misericordioso, y le da la oportunidad al hombre a corregir, le da la oportunidad al hombre a arrepentirse, a conducirse de manera correcta. Esta profecía de este hombre de Dios se cumplió 300 años después. Ahí es donde aprendemos cuánta paciencia, tolerancia, misericordia, benevolencia tiene nuestro Padre Dios. Y por eso mucha gente se aprovecha de eso. Por eso mucha gente no endereza sus caminos. Por eso mucha gente vive de una manera desordenada, porque no entiende la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros. Entonces, cuando le están dando esta palabra profética, en ello encierra un mensaje en donde estaba diciéndoles nuestro Padre Dios: ustedes han levantado un sacerdocio, un servicio a Dios que no es grato, que no está de acuerdo al escrito está. Ustedes están haciendo actividades a su manera. Así estoy bien yo. Voy a servir a Dios a como yo creo. Voy a servir a Dios cuando tenga tiempo. Voy a servir a Dios cuando se me dé la gana. Y no es así, amado pueblo de Dios. Hay un escrito está. Y si tú vives de acuerdo al escrito está, garantizado es que te va a ir bien en la vida. Pero este hombre escucha la profecía y está diciendo: van a ser sacrificados los sacerdotes, pero también los huesos van a ser quemados. ¿Qué le estaba diciendo nuestro Padre Dios a ese hombre que un día fue sabio, inteligente, con conocimiento? ¿Qué le estaba diciendo? Todo lo que de lo que se alimentó este pueblo, de todo lo que ingresó a sus entrañas, de todo lo que desarrolló, contaminaron hasta los huesos. Acciones perversas que han contaminado los huesos. Y usted se da cuenta que los huesos son la cubierta del alma. La carne es la cubierta de los huesos, pero el hueso en ello se transmite, tiene el vigor del espíritu que pasa por todo nuestro ser interno. ¿Por qué iban a quemar los huesos? Porque todo estaba corrompido. Y ahí era para que Jeroboam hubiese dicho: vamos a hacer una oración, hombre de Dios, vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. ¿No haríamos eso, amado pueblo de Dios? ¿No se arrepentiría uno de decir: voy a cambiar, voy a modificar esta manera de vivir? ¿Sí o no? Porque Dios le está hablando a más de dos aquí. Has estado haciendo las cosas a tu manera. Has estado viviendo de acuerdo a tus propias ideas. Y el proyecto de Dios es muy claro. Escrito está, es lo que te va a sacar de la crisis. Escrito está, es lo que te va a sacar del dolor. Escrito está, es lo que te va a sacar de la escasez. Escrito está, es lo que te va a sacar del dolor, de la infección. Escrito está, es lo que te va a dar vida. Y mire lo que dice:
Entonces el rey seguía parado ahí en el altar, muy soberbio, o sea, sin un cambio, sin una modificación. Ni siquiera se estremecieron sus entrañas para decir: oh, he ofendido al Rey de la Gloria. No, hijos, se mantuvo soberbio, se mantuvo rebelde. Y mire lo que dice: aquel mismo día dio una señal diciendo, mire lo que hizo el hombre de Dios: esta es la señal del que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. ¿Qué estaba diciendo? Esto que tú has levantado no sirve, no es correcto. Esto que tú has levantado no está bien. Vamos a echar abajo esto. Dice que el altar se rompió. Mire lo que dice: y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, diciendo: prendedlo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Vea lo que sucede, vea lo que pasa cuando la persona vive de acuerdo a sus propias ideas, cuando la persona vive de acuerdo a sus propios conceptos. En esta tierra, amada iglesia, nuestro Padre Dios nos ha dejado un libro en el cual está lleno de instrucciones para que las cosas salgan bien, para que tu matrimonio esté bien, tu economía esté bien, para que tus hijos estén bien, tus negocios estén bien. Todo está escrito en el libro de las instrucciones. ¿Qué hizo este hombre? ¿Reconoció su error? ¿Reconoció su pecado? No. Dice que dio la instrucción de que amarraran al hombre de Dios, porque lo iban a encarcelar. ¿Qué le dijo a sus guardias? Prendedlo. ¿Y qué le sucedió a esa mano? Se secó. Esto es lo que está pasando con mucha gente que hace las cosas a su manera, que no hacen las cosas como Dios manda, que no están sujetos a las instrucciones que Dios indica. La mano la tienen seca. No hay vida, no hay abundancia, no hay fortaleza. Dice que esa mano quedó extendida, manifestando la violencia que había en su corazón. Vamos a entender un poquito qué representa el altar en la escritura. Vemos que altar en hebreo es la palabra mizbeach, mizbeach, y está compuesta por 4 letras: una men, una zain, una bet y una het. Mizbeach. Y mizbeach se forma un acróstico para cada letra. Para cada letra se forma una palabra. Y esto nos enseña que cuando nosotros levantamos un altar, cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros nos congregamos, cuando en tu casa reúnes a tu familia, cuando en tu casa se unen en oración o le piden a Dios juntos, se levanta un altar. Pero ese altar está compuesto por 4 ingredientes. En cada esquina había un cuerno, y el cuerno representa poder. El cuerno representa autoridad. El cuerno representa victoria.
Entonces, en cada esquina aparecían una de las letras: Men, Zain, Bet y Het. Y esto representa, o esto nos enseña, que en el altar debe de haber la manifestación del perdón, Mejilá. En el altar debe de manifestarse el esfuerzo. En el altar debe de manifestarse la bendición. Y en el altar debe de manifestarse la vida. ¿Qué indicó Jeroboam cuando recibió la palabra profética? ¿Acaso ministró vida? ¿Acaso ministró un arrepentimiento y pidió perdón a Dios? ¿Acaso bendijo al hombre que llevó el mensaje? No. Fue todo lo contrario. Entonces, de aquí tenemos que aprender esto, amado pueblo de Dios, porque muchas veces cuando la persona se congrega, cuando la persona ofrece una alabanza, ofrece un servicio, ofrece una ofrenda, le da al Señor algo, muchas veces no llevan estos ingredientes: vuestras ofrendas, vuestro esfuerzo. La persona está intoxicado de venganza, de odio, de amargura. La persona está intoxicada en sus entrañas de resentimientos, miedos, hambre de poder, protagonismo. Tampoco hay bendición, todo lo hacen de mala gana. No hay conciencia a quién se le está dando ese sacrificio. No hay vida. Entonces, cuando vemos esto, debe de traer a nuestra vida una reflexión, que cada vez que le demos algo a nuestro Dios, debe de haber limpieza en nuestras entrañas. Vamos, levante su mano y diga: líbrame, Señor, de la amargura, líbrame de los resentimientos, líbrame de la soberbia, porque esas cosas, hermanos, contaminan nuestro ser. Cuando tú desarrollas en tu vida una limpieza, erradicando todas esas acciones malas, entonces vives la dimensión del perdón, la dimensión del esfuerzo, vives ofreciendo vida, vives ofreciendo bendición a los que te rodean. Entonces esa palabra Misbeach tiene un valor numérico de 57, y la palabra Tzan significa nutrir, proveer, sustentar. Quiere decir que cuando nosotros cuidamos estas características, estas virtudes, el cielo se abre. ¿Qué pasó cuando Elías restauró el altar? Dice que descendió fuego, y después de descender fuego, dice la escritura que vino una gran lluvia. ¿Y cómo estaba el cielo antes? Cerrado. Estaba en una escasez Israel. Pero cuando la persona restaura el altar, levanta el altar, cuida estas cosas, entonces tienes el cielo abierto. Y se cumple lo que dice el Salmo 23, porque el Salmo 23 también está compuesta en hebreo por 57 palabras. ¿Y qué dice el versículo 1? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí está claro? Vamos con toda su fuerza, diga: perdón, esfuerzo, bendición y vida. ¿Podría aprenderse estas 4 virtudes? Vamos: perdón, esfuerzo, bendición y vida. Pero ¿qué había en el corazón de Jeroboam, hijos? Todo lo contrario. Entonces dice la escritura que él extendió la mano y dando la orden para que prendieran al hombre de Dios.
dice que el altar se rompió. ¿Dios respalda o no respalda su palabra? Dios te respalda cuando tú obedeces a sus instrucciones. Dice que el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por la palabra del Señor. Y una vez más menciona aquí, por la palabra. ¿Ok? Y entonces dice el versículo 6: y el rey respondió. Imagínese usted esta escena, el rey con el brazo extendido diciendo: prendedlo, y se quedó así. Y en el momento se rompió el altar, las cenizas se esparcieron y él con el brazo así. Y le dice al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor. ¿Cómo lo menciona ahí? Al Señor tu Dios. Ya no dice al Señor nuestro Dios. Está totalmente desconectado. Y el hombre que se desconecta de Dios, dice: separados de nuestro Padre Dios, nada se puede hacer, nada podemos lograr. Como menciona aquí este rey, dice: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Ahora vea cómo hay una manifestación de bondad en ese hombre de Dios. Si usted hubiera llevado el mensaje y ese rey te amenaza con que te va a matar, ¿hubieses tú orado por él? ¿Cómo ves tú? Tú lo hubieras dejado así, la mera verdad. Lo hubieras dejado así. ¿Para qué? Para que se le quite, para que aprenda que no se mete conmigo. Porque, hermanos, el Señor nos trae este mensaje para que nosotros revisemos, reflexionamos. Ambos hombres, Jeroboam y este hombre de Judá, ambos hombres eran sabios, inteligentes y con conocimiento. Pero uno estaba desconectado. ¿Cómo se refiere a nuestro Padre Dios? Tu Dios. Ahora yo le pregunto a usted: ¿es nuestro Padre Dios o es tu Dios? Creo que sería correcto decir nuestro Padre. Eso habla de que hay una armonía. Eso habla de que hay una hermandad. Eso habla de que hay un vínculo de unidad. Eso habla de que hay un deseo de colaborar. Eso nos habla que hay un deseo de estar trabajando juntos. Ay del solo, dice la Escritura. Ay, con dolor, ay del solo. Porque si cae, ¿quién lo levantará? Hermanos, hasta en detalles muy pequeños te das cuenta qué importante es tener hermanos que te apoyen. Una ocasión, ahí en frente de Plaza Satélite, se me ponchó una llanta. ¿Y sabe lo que es eso? En mero periférico. Dice: y ahora, pues a llamar a 4 o 5, al que llegue primero. Bendito Dios, hay un equipo que me auxilió. Pero si yo estuviera solito, hijos, y entonces en esta vida necesitamos estar rodeados del cuerpo de Cristo. Como familias nos necesitamos. Las estructuras diabólicas quieren separar. Por eso te dicen: aíslate, quédate en tu casa, no estés, no convivas, no saludes, no. Te quieren tener separado. Entonces veamos cómo la oración de este hombre, mire qué respaldo tenía el hombre de Dios. Dice que el hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. ¿Cuántos quieren tener un respaldo divino? Guarda tu corazón, guarda tus pensamientos.
Porque si hubiese quedado marcado el corazón y el pensamiento de este hombre después de recibir la advertencia o la amenaza de que lo iban a matar o que lo iban a encarcelar, él hubiera contaminado su corazón y hubiera dicho: yo no oro por ti, para que aprendas a no amenazar a un siervo de Dios. Hubiese dicho eso. Y mire qué incongruencia, porque están en el altar de Dios, entre comillas, en el altar, y él amenazando, sirviendo a Dios y peleando, sirviendo a Dios y confrontando, sirviendo a Dios de mala gana. No sé si a usted le ha pasado o ha experimentado que ha visto hermanos que están sirviéndole a Dios y enojados. ¿En serio? ¿Lo ha visto? Que hay siervos de Dios que le sirven pero molestos, se enojan muy fácilmente. ¿Por qué? Porque en las entrañas o en las venas corre sangre que está contaminada. Porque el Señor, mire lo que le dijo este rey. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa. ¿Y qué le contesta el hombre de Dios? Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, no comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me ordenó. Y vuelvo a decir: por palabra del Señor. Una vez más diga: quiero vivir, el escrito está. Entonces, un hombre de Dios debe de cuidar mucho lo que está escrito. Una mujer de Dios tiene que hacer las cosas como están escrito en el libro de instrucciones. Dios le dijo: no entres a comer, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Pregunto, ¿está clara la instrucción? No debe de comer, no debe de beber y no volver por el mismo camino. Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Pregunto, ¿hasta aquí está obedeciendo este hombre? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Vamos, diga con toda su fuerza: yo sigo las instrucciones. Amado pueblo de Dios, esto nos debe de traer a nosotros una reflexión, porque nos damos cuenta que en ese pueblo o en esa ciudad de Betel había un profeta viejo, y sus hijos le informaron a su papá: papá, vino un hombre de Judá. Y le contaron todo lo que habían visto esos muchachos. Le contaron todo. Fíjate que la mano del rey quedó seca. Él hizo una oración y volvió a tener movimiento su mano, y el rey le ofreció recompensa. Y el profeta viejo dijo: ¿y la recibió? No, no la recibió. Dijo que no quería, que tenía instrucciones de que no comiera pan ni bebiera agua, que ni entrara a ninguna casa. Pero no recibió la lana, no recibió recompensa. ¿Qué pensó ese profeta viejo? Este ha venido a quitarme mi lugar. Este hombre va a ser considerado como el consejero del rey. Hijos, ¿por dónde se fue? ¿Hacia dónde se fue? Porque ahorita voy a hacer que él coma y beba. Entonces dice que se fue tras el hombre de Dios
¿Y qué estaba haciendo el hombre de Dios? ¿Qué estaba? Sentado. Tócate tu cabecita. Ay, de veras. Si nunca te dijeron que te sentaras. ¿O le dijeron que se sentara? ¿Qué le dijeron? Vete por otro camino, pero pilas. ¿Sí o no? Muévete. ¿Y qué hizo este hombre? Se confió. Estaba en un territorio que no debía de sentarse. Amado pueblo de Dios, estamos en la tierra donde espiritualmente no debemos sentarnos. Corramos con paciencia la carrera. Un día sí y el otro también. Busquemos al Señor de manera disciplinada. Y vemos cómo está sentado. Y entonces le pregunta, el profeta viejo le pregunta y le dice: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? ¿Y qué respondió este hombre? Yo soy. ¿Cómo cree que se sentía este hombre que había dado una palabra que se iba a romper el altar y el altar se rompió? ¿Cómo cree que se sentía cuando dijo: la ceniza se va a derramar, y la ceniza se derramó? ¿Qué cree que sintió cuando el rey lo amenazó y el brazo quedó seco? Dios lo defiende y Dios lo escucha para que le vuelva la vida a ese brazo. ¿Cómo cree que se sentía este hombre de Judá? Diga: como yo a veces me siento así. Dígalo usted: como yo a veces me siento. Porque a veces te sientes como que no te merece el espacio. De veras, hijos, esto suele suceder con las personas. No, es que si yo, ¿cómo se presentó ahí? Yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió: no puedo volver ni ir contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Vamos, ¿está bien hasta ahí? Excepto que se sentó, ¿no? Pero hasta ahí va bien el asunto, ¿va? Porque me vino un mandato por palabra del Señor. ¿Quién es el que lo envió? Dios. Y la palabra era ¿a que sí? Y vuelvo a mencionar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor le dijo: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Esa fue la instrucción. Y el otro le respondió: miren, hermanos, hay que entender esto, porque mucha gente, por estar escuchando a gente vieja: es que yo ya tengo años en el evangelio, ya tengo la experiencia. Cuidado, porque el rey estaba desconectado. No dijo: el Señor es nuestro Dios, dijo: el Señor tu Dios. Estaba desconectado. Y este profeta viejo estaba desconectado. Ten mucho cuidado, porque cuando Dios te levanta y tú te desconectas, puedes afectar a todos los que están en tu entorno. Los contaminas con esa misma actitud. ¿Por qué tus hijos no quieren buscar a Dios? Porque a ti te han visto apático, apática, perezosa, perezoso, conformista en lo espiritual. Entonces, vea lo que dice. El otro le respondió: yo también soy profeta como tú. Y mire lo que dice: un ángel me habló por palabra del Señor. Y también le menciona palabra del Señor, diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. ¿Qué había en ese lugar entonces? Falsedad, apariencia, engaño, simulación, diciendo: así dice el Señor, y Dios no estaba hablando. Dios nos libre. Levante su mano y diga conmigo: Padre del cielo,
líbranos del engaño. Líbranos, Padre, de la mentira. Ahora hágalo personal, diga: líbrame, Señor, de la desconexión espiritual. ¿Y qué hizo este hombre? Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Fíjese. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo: así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual te dijo: no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Versículo 24 dice: cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató, y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él, también el león estaba junto al cadáver. ¿Qué lección es esta, hijos? Dos hombres que Dios había elegido, dos hombres que Dios había puesto su mirada en ellos, dos hombres que Dios le había dado la oportunidad a que le sirvieran, dos hombres que habían recibido palabra del Señor, dos hombres que habían recibido sabiduría, inteligencia y conocimiento, y Dios los había puesto en una distinción. Los dos fallaron. Jeroboam falló y el hombre de Judá falló. Eso es lo que está pasando con mucha gente hoy en día. Eso es lo que está pasando con la actitud de muchas personas. No son obedientes a las instrucciones. No hay atención a lo que se les manda. No hay sujeción al escrito está. Pero ¿qué tanto es comer pan y qué tanto es beber agua? Muchos podrían preguntar: ¿por qué comer pan y beber agua en ese lugar? Porque todo estaba corrompido. Por eso la misma escritura nos dice: no te sientes a comer con un envidioso, no te sientes en la mesa de los ídolos. ¿Por qué? Porque toda esa ministración diabólica entra a tu cuerpo e invade esa contaminación a través del alimento. Muchas de las enfermedades, muchos de los dolores que tienes en tu cuerpo físico es por la alimentación que has tenido. ¿Con quién estás sentado a comer? ¿No acaso a los reyes en los tiempos antiguos los envenenaban con el vino que tomaban? Pues de igual manera, en el plano espiritual, un cuerpo que es el templo del Dios vivo puede corromperse, puede contaminarse. Y toda esa disciplina espiritual que has tenido, nada más por sentarte con un envidioso, ya te restó, ya te quitó gloria, ya te quitó esa bendición que Dios te ha dado. Por eso el profeta Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey Nabucodonosor. ¿Por qué no quiso comer esos manjares? Porque esos manjares estaban sacrificados a los ídolos. Y hoy en día se le hace muy sencillo a la gente sentarse a la mesa de los ídolos. Ir a los pueblos cuando se celebran el santo patrono, ir a los pueblos y comerse el pan y todo, al fin que es la fiesta del pueblo. Está sacrificado a un ídolo. ¿A poco eso afecta? ¿A poco eso contamina? Sí, señores. ¿Por qué iban a ser quemados los huesos en ese altar? Porque estaba corrompido hasta la médula. Si nosotros prestamos atención a las instrucciones del libro sagrado, entonces nuestro espíritu, alma y cuerpo se mantendrán libres de maldición.
porque el Señor ya nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha santificado. Pero nosotros somos muy dados a ir nuevamente y entramos en el camino de la desobediencia. ¿Quiénes estaban ahí siendo testigos de la llamada de atención a este hombre? Un león y un burro. El león solamente cumplió con quitarle la vida, no lo destrozó, porque si te das cuenta, Dios guarda tu cuerpo. ¿Estamos aquí? El león no lo destrozó, nada más le quitó la vida y se puso como testigo. Usted puede seguir leyendo, dice que los hombres pasaban y se asombraban porque el león estaba ahí dando testimonio de que ese hombre había desobedecido a Dios. Y el burro estaba también ahí dando testimonio de que ese hombre no fue fiel a las instrucciones. Entonces la pregunta es, amado pueblo de Dios, ¿tú amas a Dios? ¿Amas sus instrucciones? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver resultados favorables? Entonces, conectémonos con la palabra del Señor. Si el Señor te dice no vayas allá, no entres en la senda, en senderos, en linderos donde está la serpiente, ¿por qué te metes ahí? No estés introduciéndote en lugares que contaminan tu vida, contaminan tu cuerpo. Inclusive el hombre de Dios debe tener cuidado cuando vaya a una ciudad, a una capital, y esté entrando a esos templos. Eso contamina, eso enferma. La idolatría empobrece, la idolatría enferma, la idolatría hace que las fuerzas se vayan del cuerpo de la persona. Entonces, cuando vemos este relato, debemos nosotros de reflexionar, porque día a día el Señor sigue hablando, el Señor sigue instruyendo para hacerte sabio, inteligente y con conocimiento. ¿Sí o no? Diario el Señor ministra su consejo. Pero somos muy dados a distraernos, a desconectarnos, a desviar nuestra atención. Y entonces dejamos que entre una serie de contaminantes a nuestro cuerpo, a nuestra mente. A mí me asombra mucho esa visión que tuvo el profeta Isaías de esos seres de fuego que están alrededor del trono. Dice la escritura que esos seres de fuego tienen 6 alas, con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, y con 2 alas vuelan. Qué importante es entonces cuidar nuestra mente, cuidar lo que ven nuestros ojos, cuidar lo que oyen nuestros oídos, porque la serpiente, el Señor la reprenda, entró al huerto y por lo que escuchó esta mujer contaminó su vida y terminó perdiendo el huerto. ¿Qué escuchó Jeroboam? Que iban a ser un hijo de David, y eso lo enfermó. Cuando es Dios el que pone y quita, cuando es Dios el que da autoridad al que Él quiere dársela, cuando Él quiere bendecir a alguien lo bendice y nadie puede estorbar su propósito.
¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios? Ser cuidadosos de la palabra de Dios. ¿Quedó clara la palabra? ¿Sí quedó clara? Oh, qué bueno. Entonces usted es un pueblo sabio, inteligente y con conocimiento. Vamos a servir a Dios. Vamos a darle lo mejor a nuestro Padre. Nos vamos a conectar con Dios. Póngase sobre sus pies. Oh Padre del cielo, gracias te damos en esta noche. Gracias te damos, amado Padre, por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Gracias por esta oportunidad que nos das de recibir tu consejo, tu instrucción. Permite, mi Dios, que nuestra vida sea iluminada por la luz de tu rostro. Permite, mi Dios, que nuestra vida sea grata delante de tu presencia. A cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas, pon en ellos, mi Dios, el querer como el hacer. Porque si tu Espíritu Santo no nos guía, si tu Espíritu Santo no está con nosotros, si tu Espíritu Santo no fluye en nuestras entrañas, estaremos cometiendo errores, Padre. Perdónanos. Habrá alguien que le quiera pedir al Señor que nos guíe, que nos dirija. Puede levantar su mano y decirle: Señor, guía mi vida, dirige mi vida, Señor. Dirige, Señor, mi ser. Que tu presencia nunca nos falte. Que tu presencia siempre esté con nosotros. Seas tú dirigiendo nuestro ser. Agrádate, Señor, del servicio, la colaboración, la entrega de tus hijos, tus hijas. Permite, mi Dios, que nuestra alma repose en ti. Nuestro espíritu sea fortalecido por tu palabra. La palabra del Señor, ese término, se haga un rema en nuestras vidas. Esto lo hago por la palabra del Señor. Esto lo hago por la palabra del Señor.